florecerá la vida, no existirá el dolor. En Integral, asumimos un compromiso médico con el respaldo de un grande. Ospose. Planes desde 85 pesos. Buenas noches, esto es Control Argentina, soy Daniel Mushnik. Más allá de las promesas electorales en su momento, más allá de ciertos esfuerzos oficiales, todavía el país carga la deuda social. Y cuando digo que carga la deuda social es que, si bien ha bajado la desocupación existe, le pega fuerte. Los últimos trabajos demuestran que le pega en toda la escala social. El trabajo en negro es un dramón. Todo trabajo en negro implica que la persona que así lo hace está absolutamente desprotegida, sin paraguas, sin perspectivas futuras. Todo esto genera violencia, todo esto genera marginalidad, exclusión, grandes dificultades, se rompe el lazo social. Hay una crisis severa en la sociedad que es ocultada porque ciertos grupos están traccionando, merced al consumo, merced al tipo de cambio alto, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar de esta cuestión hemos invitado a Silvia Lepore, gracias por estar aquí. Silvia es investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y autora del Barómetro de la Deuda Social. Cuando hablo del Barómetro de la Deuda Social me refiero a este trabajo editado por precisamente la Universidad Católica Argentina, y un sello abajo, Fundación Arcor, sería importante que después lo expliquen. También hemos invitado a Eduardo Lepore, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, autor y coordinador metodológico del Barómetro de la Deuda Social, y al profesor Javier Lindenboim, que es investigador del CONICET y un hombre, digamos, especializado en todos estos temas vinculados con el trabajo en la Argentina. Bien, empezamos con Silvia. ¿Cómo surge este trabajo? ¿Por qué este trabajo? ¿Y a quién está destinado este trabajo? ¿Simplemente al estudio o simplemente como factor para golpear puertas y decirle a los centros oficiales que hay una deuda social? Sí, yo creo que es un estudio no precisamente para quedar en el escritorio de los académicos, sino para manifestarle no solo a quienes tienen el poder de actuar en políticas sociales, sino también al conjunto de la sociedad, que la pobreza en este país no es una pobreza solo de ingresos, sino que es un complejo de situaciones con multidimensiones, y esas son las que nosotros nos hemos dedicado a estudiar. O sea, tanto condiciones materiales del nivel de vida como condiciones también del florecimiento humano. O sea, en el estudio nuestro, que empezó en el año 2004 con una encuesta propia, representativa de los centros urbanos de más de 200.000 habitantes, abarcamos 6 dimensiones principales de lo que nosotros consideramos que debe estar presentes cuando uno quiere evaluar las condiciones de vida en que la sociedad está. Eduardo, ¿cuántos expertos trabajan en este barómetro? Aproximadamente 15 personas, 15 distintas disciplinas. ¿Los alumnos aportan? Los alumnos aportan muchas veces como pasantes y se van iniciando en el proceso, digamos, de formación en la investigación social, y a partir de eso van siendo incorporados en posteriores trabajos. ¿Conforme con el trabajo? Sí, sumamente conforme. Es un trabajo que lo venimos realizando sistemáticamente desde el año 2004, y en donde vamos registrando los distintos cambios que va teniendo una realidad bastante compleja y dinámica. Y afligente. Sí, seguramente. Estamos avanzando ya sobre los resultados que corresponden a este año para obtener una nueva medición, ya trabajada de una forma más sintética, como un índice que permita reducir, digamos, en una medida de más fácil difusión, los distintos aspectos que estamos evaluando en este trabajo. Javier, si tuviéramos que sintetizar
qué es lo que está pasando a nivel social, ¿no? Esta presión de la subsistencia de la desocupación, de la exclusión, ¿qué se podría decir? En mi opinión, en primer lugar, que no era totalmente correcta la afirmación que se sostuvo en los años más recientes, en términos de que los problemas de desigualdad social, etcétera, estaban originados exclusivamente en el grave drama de la desocupación. Porque como vos hiciste en el planteo inicial hincapié, esta desocupación ha venido mostrando, por suerte, reducción significativa, pero sin embargo no ha pasado lo mismo ni con los niveles de pobreza en cuanto al ritmo de disminución, ni muchísimo menos en materia de minimizar la grave desigualdad que muestran los indicadores socioeconómicos. Entonces yo creo que si uno llegase a acordar con los distintos sectores políticos y sociales en este enfoque, empezaríamos a, creo yo, a acercarnos un poco a la posibilidad de discutir más cuestiones de otro orden que aquellos que muchas veces ilustran a las políticas sociales como mecanismos de paliar lo que se genera en el ámbito de la producción, ¿no? Claro. Silvia, si hubiera que mostrar esta deuda social, ¿cómo se la pintaría? ¿Qué trazos habría que hacer? Bueno, yo creo que hay algunos... ¿Qué cosa, no? Un país con deuda externa, deuda social, claro, deuda interna. Hay unos... Deudas y deudas y deudas que no son saldadas. Algunos trazos que son más de condiciones estructurales, ¿no? Condiciones materiales, la vivienda, el acceso o los servicios, la inclusión social en cuanto a educación, salud, toda la estructura también habitacional del barrio, del entorno, el hábitat que se tiene, las condiciones de seguridad en que la gente vive. Entonces, si bien en estos 2 últimos años ha mejorado todo aquello que sea relacionado con el mayor poder adquisitivo que proviene de haber tenido mayor ocupación, hay algunas cosas estructurales, como por ejemplo lo de la vivienda, que no se modifica, o la calidad del servicio de salud, o la calidad del servicio de educación, o por ejemplo la sensación de inseguridad que la gente tiene. Claro. ¿Cómo le pega esto? Porque hay todo un capítulo destinado al impacto psicológico, a la ruptura de las familias, ¿no? Lo que pasa es que uno pensaría que la capacidad... Hay pocas investigaciones, claro, sobre que la capacidad, dato que es muy importante. Son bienes intangibles, o sea, en general uno estudia las cosas tangibles. Pero ¿qué le pasa a un padre de familia que hace 1 o 2 años que no encuentra trabajo? Es un drama. Claro. Esto impacta en todo el grupo familiar. Sí. Una de las cosas, lo destruye prácticamente. Una de las cosas principales que se ven es que, como todo el enfoque de nuestro análisis describe a las poblaciones por estratos sociales, o sea, que si bien la capacidad de desarrollo afectivo de la gente, uno tiene que decir que es igual, sea con más o con menos condiciones económicas, o sea, todos tenemos capacidad de amar y de tener amigos y de tener buenos vecinos, etc. De crear. Claro, pero, o sea, hay que poder hacerlo, hay que poder desarrollar los afectos. Entonces, lo que concretamente hay que tener tranquilidad en el alma, ¿no? En la situación familiar, lo que uno ve, o en las situaciones de pareja, lo que uno ve, es que en los estratos muy carenciados, o sea, los problemas que se tienen y que la gente dice no sentirse tan feliz es porque los problemas económicos le afectan la relación. Limitan, entonces, limitan. Claro, condicionan, claro, atropellan. Además, esta es la gente que siente mayor aislamiento en la sociedad porque al estar tan mal se van como marginando, entonces rompen los lazos con los amigos, son los que tienen menos probabilidad de tener amigos que los ayuden a solucionar los problemas, cuentan con menos apoyo emocional. O hay amistades para un solo proyecto, que es salir, o sea, robar o
o plantear otro tipo de cosas. Bueno, ¿no? la gente también disfruta de tiempo libre, eso es una Sí. cosa que hay que decirla. Sí, o sí. sea, la gran mayoría, el 80% de la gente dice tener tiempo libre. Sí. Pero, ¿cómo lo usa? O sea, la mayoría, y especialmente en las clases más bajas, lo usa con una enorme dedicación a ver televisión. O sea, una cosa más pasiva, sin contacto con otros. Sí, una realidad en la pantalla. Sí, y eso se ve, por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente cuán feliz es y qué necesitaría para ser más feliz. Claro. Entonces, las clases más bajas ponen el acento en los elementos relacionados al trabajo, en los proyectos laborales. Sí. En cambio, las clases más altas en la familia, en los afectos y además... En los viajes. Bien, Eduardo. Sí, hay un punto que matiza estos comentarios, que si nosotros observamos, digamos, qué es lo ocurrido en el nivel, digamos, de la subsistencia, reconocemos importantes avances, es decir, niveles de privación que se concentraban especialmente en los sectores más bajos de la sociedad argentina han caído en forma significativa. Y acompañando esta disminución ha habido también, se registra, un importante también retroceso de padecimientos subjetivos que estaban asociados a los problemas económicos. En este sentido también comprobamos, no solamente, por ejemplo, en relación a lo laboral, una disminución importante del temor subjetivo, del miedo a perder el empleo, y vinculado a esto, una mayor capacidad de poder generar, poder idear proyectos familiares, proyectos personales, comunitarios a futuro. Lo cual... Y el impacto de todo este terror y este miedo en el cuerpo, es decir, somatizaciones, enfermedades. Sí, exactamente. Por que, eso no también, no pueden ser atendidas fácilmente. Muchas veces también, digamos, esto también se refleja en síntomas de ansiedad y depresión en términos psicológicos o, bueno, otras enfermedades. Pero sí es cierto que esto abre un horizonte también para poder pensar otro tipo de desarrollos, con lo cual seguramente, digamos, este cuadro es matizado, porque lo que se comentaba anteriormente, déficits todavía más estructurales, se mantienen persistentes sin cambios importantes, por lo menos en este periodo de posconvertibilidad. Claro. Javier, mira qué paquete, ¿no? ¿Cómo lo abordarías? ¿Desde dónde lo abordás? Obviamente... ¿En la universidad? ¿En la investigación? Me sentía profundamente atraído por la capacidad que no ejerzo, que es de hacer un análisis cualitativo de una realidad, Claro. que yo tiendo a mirarla más cuantitativamente, Así en es. agregados de otro orden, pero que aluden... Pero que te lo imaginás. Claro. Que están detrás de las cifras. Así es. Y en ese sentido me parecía interesante redondear lo que dije antes con una ilustración. Yo creo que es una ilustración. Si uno imagina por un instante el valor medio de la capacidad de compra del salario por décadas, los años 40, 50, etcétera, vería una escalera ascendente hasta comienzos de los años 70. Así es. Y luego una escalera descendente desde entonces para acá. Bueno, formó parte del modelo económico aplicado a partir del 76, que fue la denigración del Exacto. salario con Pero otros que objetivos. el descenso no se detuvo. Eso es lo significativo, más allá de la... No se revirtió. No se revirtió, no dejó de caer. El nivel medio hasta, digamos, tomando el primer quinquenio de este siglo, que es lo que tenemos para mirar para los años que corren, es en promedio inferior al promedio de los 90, inferior al promedio de los 80. Por lo tanto, el valor de estos primeros años está aproximadamente equivaliendo a lo de los años 50. Qué bárbaro. Con esto creo que se ilustra bastante aquello que yo afirmé antes y que podría no entenderse en el sentido de que tener un empleo no alcanza para salir de la pobreza, Claro. mucho menos en las condiciones en que un empleo asalariado hoy en Argentina permite comprar muchas menos cosas que en el pasado. Por lo tanto, creo que este es un componente sumamente crucial, dado el peso relativo que tiene el sector que vive de su trabajo dentro de la sociedad argentina, para explicar en una mirada más macro, como dicen los economistas, estas realidades que estaban describiendo ellos aquí, ¿no? Silvia,
¿Llevaron este estudio? ¿Se mostraron los políticos interesados en esto? Sí, en realidad sí. En la Cámara de Diputados, que está acusada de no trabajar. Bueno, allí nosotros lo hemos mandado, pero... Digo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, Sí, sí. En ambas cámaras lo tienen. El año pasado en el Senado fue... ¿Planteado? Sí, y ellos hicieron una resolución de interés parlamentario de los resultados del informe del año pasado. Este año nos han pedido de la Legislatura de Buenos Aires que vayamos a hacer una exposición que hicimos, algunos legisladores, y básicamente nosotros, antes incluso de que fuera dado a conocer en marzo de este año, con los primeros resultados tuvimos una reunión con la Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, dándoles los resultados, porque nosotros sabemos que ellos no tienen este tipo de encuestas. Entonces, en ese sentido, digamos, se muestran interesados en ver que esto, o sea, es realmente un paquete muy complejo y que creo que son conscientes de que tampoco se puede atacar una situación así con políticas sectoriales, ¿no? Y que hay que ser una cosa integral. Yo creo que la mayor responsabilidad la tiene el Estado, pero también tiene que incorporarse a esta lucha el mercado y la sociedad civil como de hecho lo hace, ¿no? Pero la sociedad civil han demostrado a través de sus fundaciones, asociaciones, etcétera, mucho interés en conocer esto para dirigir y orientar los aportes que hacen, porque a veces los diagnósticos son muy sectoriales, entonces uno arregla algo y no tiene en cuenta los aspectos, digamos, familiares, y entonces acomodás a un chico en la escuela, pero llega a su casa y su situación familiar no se ha mejorado, entonces hay que tener un enfoque más integral. Eduardo, ¿cuáles son los principales resultados de este estudio? Bueno, sí, en líneas generales encontramos mejoras significativas, importantes, en dimensiones que tienen que ver con los niveles de subsistencia, privaciones en cuanto al acceso a consumos mínimos en materia de alimentación, de salud, de vestimenta, más bien una situación de permanencia de una elevada deuda en materia habitacional que no se ha modificado. En ese nivel también del nivel de vida encontramos que los problemas de integridad física, de seguridad física, digamos, si bien tendieron a aumentar con el proceso de descomposición que sufrió nuestra sociedad, en este periodo de mejoras extendidas, estos problemas, si bien podemos decir que no han aumentado, cosas que sí lo ha hecho la sensación de inseguridad, no han disminuido tampoco, que marcan por lo tanto una evolución que se va desacoplando de la evolución más general de los indicadores sociales y que empieza a adquirir cierta autonomía. En materia de recursos de inclusión social, digamos, dentro de la esfera del mercado laboral, los resultados están en línea con lo que muestran las estadísticas oficiales. Esto es una franca mejoría en términos de la situación ocupacional, básicamente a partir de un descenso importante de lo que era el desempleo masivo. Más del 40% de la población, claro, es negro. Pero exactamente, o sea, estos avances son mucho más modestos cuando miramos la calidad del empleo. O sea, los avances en términos del acceso a un empleo de calidad, un trabajo decente, en los términos que lo define la OIT, han sido mucho más modestos, cosa que se refleja, digamos, en el elevado nivel que presenta la tasa de empleo no registrado, que a pesar de disminuciones menores todavía sigue abarcando a 4 de cada 10 asalariados. Pero también los encontramos en otras dimensiones o en otros aspectos de lo laboral, cuando vemos que en términos de calidad del empleo esto ha sido más acotado. Y en términos de acceso a políticas amplias de bienestar o políticas públicas, aquí más bien encontramos una inercia, ¿no? Los servicios esenciales de seguridad social, de asistencia social, de salud, de educación, se mantienen todavía con fuertes problemas de cobertura, es decir, amplios sectores, sobre todo en los sectores más bajos de la sociedad argentina, se encuentran excluidos, al mismo tiempo que persisten una estructura segmentada, es decir, aquellos que se encuentran en mejor situación relativa acceden a los segmentos de mayor calidad de estos servicios, con lo cual se tienden a reproducir las condiciones de desigualdad. Javier, ¿cuál es tu lectura de estos resultados?
yo no diría lectura de los resultados, sino reflexiones a partir de estos resultados. Estaban hablando recién sobre el tema del empleo precario, en negro, no protegido, ¿no? Y estaba refrescando unas cifras que habíamos hecho en una estimación modesta hacia el 2011, a partir de la situación actual del mercado de trabajo. Y llegábamos a dos conclusiones desafortunadamente no optimistas, manteniendo básicamente las pautas de funcionamiento actuales, es decir, un moderado alto ritmo de crecimiento económico, mantenimiento o leve mejoramiento de la tasa de participación económica, etc. Todo eso da una baja extremadamente leve de la tasa de desempleo y una baja extremadamente leve de la proporción de empleo asalariado precario, lo cual hace que si hoy tenemos 4,5 millones, 4,600,000 de asalariados precarios, llevándolo al total del país, sí, a eso habría que sumar los jefes y jefas de hogar. No considerando como precarios a los beneficiarios de los planes, no considerándolos directamente como ocupados tampoco. Pero llegábamos al 2011 en un horizonte optimista con 4,800,000, en uno pesimista con más de 5 millones de trabajadores protegidos. Quiere decir que la disminución del trabajo en negro es una deuda que está pendiente hoy y que nos va a seguir acompañando demasiado tiempo. Y si tengo un minuto, puede ser un poco menos. Esto es la televisión. Una sola imagen. Supongamos que la participación del salario en la renta total es de 32%, si se blanqueara el resto, el trabajo en negro, y estos trabajadores en negro cobraran no todo lo que cobran los trabajadores en blanco, sino la mitad de la distancia que esto tiene, la participación de los trabajadores en la renta de 32% a 40%. Con lo cual hay una posibilidad de apreciar, aunque sea una estimación gruesa, como esta que estoy comentando, que habla de una modificación sustantiva de la participación de los trabajadores en el total. Bien, Silvia y Eduardo, les agradezco mucho, también a Javier, pero especialmente a ustedes por este trabajo. Como periodista estoy realmente impactado por los resultados y por el esfuerzo. Gracias. ¿Qué papel cumple la Fundación Arcor? Bueno, la Fundación... Rápidamente, porque ya nos vamos. Sí, la Fundación se interesó el año pasado por nuestra tarea. Sí, y financió la publicación del año pasado, conjuntamente con un estudio especial sobre la niñez. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan acercado hasta aquí para hablar de estos temas que siempre son dolorosos. Nosotros volvemos el próximo martes. Solamente quiero agregar que sin la presencia, sin una política del Estado concreta de mediano y largo plazo, este tema no se resuelve. Y para mi gusto, en vez de estar tan ocupados en la agenda política y en las elecciones, ¿qué pasa? Que no hay una convocatoria para que los mejores especialistas en esta materia de la deuda social se sientan y le propongan al Estado soluciones concretas ya. Cuanto antes. Volvemos el próximo martes. Cotlema Autográfica.